Esperamos que empiece. Listo. Entonces, volviendo al tema, el tema es cálculo potencial vectorial, ¿ok? Elaborado por Carmen Amanda Girón y Daniel Martínez. Y vamos a empezar ya de lleno con esto, ¿ok? Que serían los nuevos comandos que se van a utilizar en esta presentación y que vamos a utilizar también en la tarea. Entonces, lo primero es este comando assumptions, que lo que hace es lo mismo que les explicaba en la primera práctica de cuando ustedes realizan una integral, ¿verdad? Que es que cuando una integral diverge, a veces hay que utilizar asunciones de que los valores tienen que ser reales, mayores que 0, menores que 0, ciertas condiciones que hay que colocar en algunas integrales, ¿verdad? Entonces, eso se hacía con el full simplify y se colocaba la condición al final, ¿ok? Pero el assumptions nos es útil para hacer lo mismo, solo que el assumption funciona, es más práctico porque nosotros podemos colocarlo al principio de una sección a trabajar o subsección y estas condiciones se mantienen en toda esta sección, ¿bien? De forma que podemos utilizar el full simplify y el full simplify ya se referencia a estas asunciones para hacer las simplificaciones y todos esos tipos de comandos que están acá, ¿ok? Luego está el comando de límites, que se utiliza limit, como está acá. Se coloca acá la función que se va a aplicarle límite y acá las condiciones de dónde a dónde se quiere el límite, que tienda a quién. Bien. Luego está la definición de funciones a trozos, bien, que es esto que está acá. Que esto es muy útil cuando, por ejemplo, nosotros queremos definir un potencial vectorial que en ciertas regiones es de una forma y en otras regiones de otra forma. Entonces, para eso ocupamos la definición de funciones a trozos, que sería esto, de esta manera. Es decir, una función en un tal intervalo, otra función en otro intervalo. Para eso se utiliza el comando piecewise, que es este que está acá. Abrimos corchetes, colocamos dentro del argumento llaves. ¿Bien? Abrimos llaves, cerramos llaves al final y dentro de esas llaves colocamos como si fueran puntos las funciones, los pedacitos de las funciones. Entonces, el primer punto, como digamos, entre comillas, primero, ¿verdad? Punto, como cuando escribamos puntos, escribe en la primera componente la función, la forma de la función, y luego, separado por coma, ¿verdad? El intervalo donde va a ser definida esa función. Y así sucesivamente con cada pedacito de la función a trozos. ¿Bien? Se hace un énfasis acá de que la función a trozos no se puede utilizar como exterior en la parte de un vector. Es decir, no puedo utilizar piecewise, luego dentro de piecewise escribir un vector. Tengo que escribir el vector antes, es decir, las llaves antes, y luego cada componente del vector escribirlo por piecewise. ¿Bien? Con piecewise, en el caso de que hayan varias componentes del vector. Bien, eso sería todo por la parte de introducción. Vamos a la parte heavy, que sería el cálculo directo de B. ¿Ok? El cálculo directo de B es que se va a calcular la inducción magnética y a partir de B se va a tratar de determinar también el campo A. Bien. Entonces, en este caso se va a hacer el ejemplo para el plano de corriente uniforme. ¿Ok? Entonces, la inducción magnética del potencial vectorial para un plano de corriente uniforme. Primero vamos a colocar las asunciones para esta sección, que serían estas. Las asunciones serían de que todas las coordenadas van a ser reales. Todas las coordenadas deben ser reales. Entonces se utiliza X, Y, Z para las coordenadas que van a ser los puntos de campo y X, Y, Z mayúscula para los puntos fuente. Desde aquí se los digo. Entonces nosotros introducimos esto de aquí. Con Shift Enter se hacen las asunciones y limpiamos después variables. ¿Ok? Con este comando de acá. Entonces, el problema se describe aquí como que se tiene un plano infinito de corriente, se encuentra sobre el plano XY, es decir, Z va a ser igual a 0, con corriente superficial, dice, en dirección en Y. Es decir, que va en la dirección en Y la corriente. Y las coordenadas mayúsculas, dice, se darán para los puntos fuentes y las coordenadas minúsculas para los puntos de campo. Se desea encontrar la inducción magnética en cualquier punto del espacio, causado por el plano infinito, ¿verdad? De corriente uniforme.
Entonces, lo primero que hay que hacer es definir los puntos de campo y el punto de fuente. Entonces, el punto de campo ya vimos que es X, Y, Z, es para cualquier punto del espacio, coordenadas minúsculas, ¿verdad? Y coordenadas mayúsculas para el punto fuente. Como es el plano X, Y, entonces sería solo X y Y acá. Z es igual a 0. Bien, ese es el plano donde va a ir menos infinito más infinito el X y el Y. Ahora definimos el vector de posición relativa como la resta del vector de campo entre el vector de fuente, ¿verdad? Eso lo manejan ustedes. Luego encontramos la magnitud del vector. Esa magnitud se encuentra con la norma, recuerden, del vector y hacemos una simplificación. Se hace aquí una nota, una especificación de que esta simplificación que se hace acá solo es posible si se utiliza full simplify y si este comando está acá, si las asunciones que están acá se han hecho. Si no se hace la asunción de que esos valores son reales, acá les va a aparecer unos términos en valores absolutos que no se van a simplificar para nada, ¿ok? Entonces es necesario que se haga estas asunciones arriba y el full simplify para simplificar los absolutos, los valores absolutos de esta manera. Bien, este programa, a ver, ya lo corrimos. Luego hay que definir la densidad superficial de corriente, como solo va en dirección en Y, va en Y, ¿verdad? Entonces es constante porque es una corriente uniforme, entonces es constante. Entonces colocamos acá un valor constante. Se le ha colocado KK en la dirección en Y. 0 en X, 0 en Z, ¿ok? Y acá se les hace énfasis en que este K no se puede utilizar el K mayúscula porque el K mayúscula está destinado o protegido para, para lo que es otras cosas en matemáticas, como un comando especial. Bien, lo siguiente a hacer sería definir B de la manera habitual por definición, que se conoce, que B se puede obtener para una distribución de superficie de esta manera. Sería la densidad superficial, producto cruz, el vector R, de posición relativa entre R a la 3. Bien. Todo esto por un diferencial de superficie, ¿ok? Entonces, en esta definición que podemos definir, ya definimos acá, ya definimos el R magnitud ya lo tenemos, hay que definir este diferencial de área, ¿verdad? Entonces, este diferencial de área, pues sería de X de Y, en el tal caso, ¿verdad? Y va en la dirección de Z positivo, ¿ok? Entonces, aquí no hay mucho que hacer, ¿verdad? Ya sabemos que va en Z positivo, si es de X, de Y. Y va de menos infinito a infinito las integrales. Entonces, el integrando, hay que meterlo aquí de la integral, ¿verdad? Que sería primero realizar el producto cruz, en el numerador, dividirlo entre la magnitud de R al cubo. Entonces, aquí se hace el producto cruz, si se fijan. Acá se hace el integrando, ¿verdad? Será el numerador entre la magnitud al cubo. Se obtiene este vector que está acá. Este vector de acá se coloca dentro de la integral para hacer la integración. Entonces, acá se hace una nota, unas observaciones de que los límites, ¿verdad?, pasan de menos infinito a infinito para X y para Y, ¿verdad? Pero resulta que en matemáticas, cuando realizamos esta integral así de un solo, de manera directa, matemáticas se puede tardar demasiado o puede en el caso que ni siquiera la termine de evaluar. Entonces, nos auxiliamos del teorema, uno de los teoremas fundamentales del cálculo, que dice que la integral de a a b de una función f de x es igual a la derivada de f de x, es decir, f mayúscula de x, pero evaluada en b menos la evaluación en a. Esto es del teorema fundamental del cálculo. Entonces, partiendo de eso, nosotros vamos a encontrar la antiderivada de la integral, ¿verdad? Vamos a calcular la integral indefinida. Y luego, con el resultado de esa integral, vamos a evaluar ese resultado en los límites infinito y menos infinito para cada uno de los diferenciales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacemos acá. Entonces, colocamos una variable int que va a depender de x, ¿bien? Y va a ser la antiderivada en dx, ¿ok? Del argumento que teníamos arriba, ¿bien? Realizamos la antiderivada y lo siguiente sería realizar los límites, ¿verdad?
Por eso ocupamos el comando de límites, porque no podemos evaluar este x en el infinito. Hay que realizar límites para poder evaluar en valores infinitos. Entonces, lo primero sería evaluar el límite superior en infinito. Ok, ¿qué está pasando acá? Y luego el límite inferior en menos infinito. Ok, y restarlo, como se muestra en esta línea de comando. Ok, se tiene este resultado que está acá. Y realizamos lo mismo con este resultado, ¿verdad? Se coloca dentro de esta variable. Ahora esta sería la integrando de la segunda integral, que sería en dy. Bien, y se lo asignamos a otra variable. Bien, entonces solo realizamos la antiderivada, o sea, de forma indefinida. No la mostramos porque puede ser algo complicado y pues no queremos que nos quite espacio acá en el notebook. Luego realizamos otra vez los límites, ¿verdad? En la evaluación, menos infinito e infinito, ¿verdad? En donde corresponde. El lado superior, el infinito positivo, y en el lado inferior, el infinito negativo. Y obtenemos como resultado esta expresión que está acá. Bien. Esta expresión que está acá, si se fijan, es uno de los resultados que ustedes han obtenido para este campo, porque este campo es un ejemplo que ustedes han realizado en su clase ya. Me imagino que es uno de los ejemplos que hacen en clase. Tiene esta forma, donde si ustedes se fijan, abs me da el valor absoluto de z. Entonces, cuando z es positivo, acá arriba va a dar positivo, acá va a dar positivo. Cuando z es negativo, acá va a dar negativo y acá va a dar positivo. Es decir, que para valores positivos de z va a ser una constante positiva y para valores negativos de z va a ser una constante negativa. ¿Ok? Entonces, eso es importante anotar. Y como este es el resultado de solo las integrales, hay que multiplicar el resultado de las integrales por las constantes de la definición, es decir, por mu sub 0 entre 4pi, ¿ok? Que es esto que está aquí. Bien. Esa sería solo la parte de encontrar el campo B del plano, ¿ok? Y lo siguiente sería encontrar el campo vectorial, sería el potencial vectorial A con esta definición. Esta definición se puede utilizar siempre y cuando tengamos una inducción uniforme. Es esta definición que está acá, ¿bien? Esta definición que está acá dice que podemos utilizar el campo B, multiplicarlo por el producto cruz con R, donde R es el punto de campo, dividirlo entre 2 y se obtiene A. ¿Ok? Entonces, aplicamos esta definición porque si se fijan tenemos un valor constante para valores positivos de Z y valor constante para valores negativos de Z. Entonces, podemos aplicar esta ecuación que está acá. Sencillo, es un producto cruz de B, el valor de B ya lo tenemos acá, ¿verdad? Es este que está acá, por el valor de R, que sería el punto de campo que tenemos acá. Se hace el producto cruz, le aplicamos un full simplify y dividimos entre 2. Se tiene esta expresión y esta expresión sería el campo resultante para A, es decir, para el potencial vectorial A. Bien, para comprobar de que este campo está correcto, se utiliza el rotacional de A para que nos dé el mismo valor de B. Es decir, B es igual al rotacional de A. Me imagino que ya han visto esta ecuación. Y pues es lo que hacemos acá. B, se hace el rotacional de A y se compara con el valor de B que ya teníamos, del B del plano. Entonces se hace un full simplify a todo para simplificar cada una de las expresiones de cada lado y después comparar si es verdad que son iguales. Como da true, quiere decir que sí tenemos un potencial vectorial correcto. ¿Ok? Y ese sería el problema de la primera parte, el ejemplo. ¿Ok? Y se tienen estos ejercicios propuestos que van a realizar ustedes en la tarea, que en realidad es que van a realizar el mismo problema que está arriba, ¿verdad? Solo que con otras condiciones. Aquí dice repetir el plano infinito, dice, sin embargo, con el plano XZ. Ya no va a ser XY, sino que XZ. Y la corriente va en la dirección en Z. Graficar, dice, juntos, es decir, graficar tanto la inducción magnética como el potencial vectorial en un solo gráfico, ¿verdad? Dice, y el plano de la corriente, este de acá. Utilizar K igual a 1 amperio sobre metro para hacer estos gráficos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en este primer problema? Pues sencillo. Van a trabajar con todo esto mismo que está acá, solo que lo que va a cambiar es que el punto de campo ahora ya no va a ser XY, sino que va a ser XZ, ¿verdad?
y va a cambiar en qué dirección va la corriente. Ya no va a ir en Y, sino que va en Z. Y los límites de integración ya no, bueno, los límites van a ser siempre infinitos, ¿verdad? Pero lo que va a cambiar son las variables en que usted va a integrar, ¿verdad? Como va a ser de X y de Z, entonces ya la segunda integral no la va a hacer en dy, sino que en dz. ¿Bien? Eso es lo que va a cambiar en este problema. Va a obtener un resultado diferente, pero similar en forma, ¿ok? Y luego va a graficar esto de acá, la inducción magnética, el potencial vectorial y el plano, utilizando el comando plot 3D, ¿ok? Con eso puede graficar campos vectoriales. Es la nota que se les muestra acá abajo, ¿ok? Luego está el otro ejercicio que es el de una tira infinita, que una tira infinita es parecido a un plano, solo que ya no consideramos una de las dimensiones ya no se considera infinita. Es decir, considere, por ejemplo, que en X va de menos infinito a infinito, ¿verdad? Esa sería la parte infinita. Pero en Y va de 0 a 2, por ejemplo. Entonces tendríamos un ancho bastante pequeño en Y y infinito a menos infinito en X. Entonces se tiene como una tira infinita. Si ustedes lo imaginan, es una tira infinita. El problema quiere que ustedes hagan eso, ¿verdad? Que utilicen para la tira, que Z sea igual a 0 y que Y, pues ya tiene que ser valor pertenecer a los reales y que tiene que estar entre menos D y D, donde D también tiene que ser los reales y mayor que 0, ¿verdad? Considerar la corriente en dirección en X, es decir, va a considerar la dirección en la dirección que va infinito, ¿ok? En la dirección infinita. Entonces, ¿qué va a cambiar el problema acá? El problema va a cambiar, pues, los puntos de campo, va a ser lo mismo, ¿verdad? Pero el punto de fuente va a ver, el punto de fuente no va a cambiar porque va a ser siempre XY. Lo que sí va a cambiar son los límites de integración, ¿ok? Y lo que va a cambiar acá sería en la dirección de la corriente, porque ahora es en X, ¿verdad? Y los límites de integración van a cambiar porque en X va a ir de menos infinito a infinito y en Y va a ir de menos D a D, ¿ok? Entonces, acá va a evaluar en Y igual a D, en Y igual a D y acá en Y igual a menos D, los límites. Y eso es lo que va a cambiar, ¿bien? Y van a obtener unas expresiones, esta vez sí, bastante diferentes en forma, pero sí las van a obtener, ¿ok? No hay ningún problema con ello. Y solo una aclaración, nota de que siempre realiza la integral que se hace de menos infinito a infinito primero, porque el tercer ejercicio consiste de que va a ser el problema de la tira, pero ahora va a cambiar la situación, es decir, ahora la corriente va a ir en Y, ¿ok? La corriente va a ir en Y. Y bueno, en este caso la corriente siempre se va a mantener la tira en la dirección en X, ¿verdad? Es decir, menos infinito a infinito en X. Entonces siempre realice primero la integral en X, porque es la parte que tiene los límites infinitos y cuando realiza primero la integral con los límites infinitos simplifica bastante la situación. Esos serían los tres problemas para esta sección, ¿ok? Que tienen que realizar los tres, ¿bien? Si se fijan, van a utilizar lo mismo que está en el ejemplo, solo que van a cambiar algunos parámetros y correr después los comandos, ¿ok? Vamos a la segunda sección. La segunda sección consiste del cálculo directo de A, es decir, ya no aplicamos B para encontrar A, porque a veces no tenemos campos de inducción que son constantes o uniformes, entonces no podemos aplicar esa definición de que A igual a un medio de B cruz R. Entonces tenemos que hacer a veces cálculos directos de A. Para eso lo vamos a hacer en el caso de una línea finita. El potencial vectorial de una línea finita, como la tiene simetría cilíndrica del problema, vamos a aplicar estas asunciones en las coordenadas cilíndricas. Rho, Z tienen que ser reales. Z mayúscula, L1, L2, L1 mayor que 0, L2 mayor que 0, Rho mayor que 0. Bien, entonces, solo decirles de que este L1, L2 son las dimensiones de la línea, es decir, va a ir de menos L1 a L2. Bien, como lo han visto en sus problemas del libro, ¿ok? Entonces acá se describe el problema, también más abajo vamos a correr primero estas líneas, que sería la línea de la asunción y la línea para limpiar variables.
hacerles notar que limpiar variables no elimina las condiciones de la asunción. ¿Bien? Y el problema se describe como que la línea va de menos L1 a L2 y que está ubicada en el eje Z. ¿Ok? Y es una línea finita. Bien. Se quiere encontrar el punto de campo, el campo en el punto XY. Es decir, Z va a ser igual a 0 para el punto de campo. Y además dice se desea utilizar el punto, perdón, se desea utilizar el potencial vectorial para encontrar la inducción magnética. Ahora encontramos A para encontrar B. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir los diferenciales de línea en Z. Entonces, pues tenemos que la línea finita va en Z, entonces el diferencial de línea va a ir en Z, ¿verdad? Entonces definimos el diferencial de línea, pero su dirección, como ya hemos visto antes, de esta manera omitimos los diferenciales porque los diferenciales después van dentro de los comandos de integración. ¿Ok? Entonces, acá solamente colocamos la dirección del diferencial, que sería en Z, ¿verdad? 1, ¿verdad? Y colocamos las componentes, si tuviera componentes, el diferencial. Como acá solo tiene la componente Z, sería dz en Z unitario, entonces el que va acompañando al dz es el 1. Luego definimos acá la corriente por el diferencial. Simplemente escribimos una corriente I minúscula, porque I mayúscula está definido para el imaginario en matemáticas, entonces I minúscula por el ds, dirección que tenemos acá. Bien, ya corrimos esta parte. Lo siguiente a hacer sería definir los vectores de campo y los vectores de fuente, ¿verdad? O sea, los vectores de posición. Entonces, el R normal va a ser el de campo, que ya vimos que sería en el plano XY. Podemos definir entonces R rho en rho, de esta manera, como está acá. Y R primado sería RR, que sería las coordenadas solamente en Z, ¿verdad? Porque la línea está en Z. Entonces sería Z mayúscula, como está acá. Luego encontramos el vector de posición relativa, restando los dos vectores, ¿verdad? Y se obtiene esto que está acá. Bien. Ahora, por definición, vámonos al libro otra vez. Al potencial vectorial, definición y propiedades, dice acá. Entonces, podemos escribir el potencial vectorial de esta manera para corrientes filamentales. Bien. Entonces, como tenemos una línea infinita, tenemos una corriente filamental, la escribimos de esta manera. Tenemos ya esto de aquí en el numerador, ya lo tenemos esto de aquí también, ¿verdad? Ya encontramos el vector de posición relativa y su magnitud. Entonces, volviendo acá a matemáticas, simplemente hay que realizar la integral, ¿verdad? De menos L1 a L2. Entonces, esto lo pueden hacer de forma directa, esta integral sí sale de forma directa, ¿ok? De esta manera. Eso tiene esta expresión que no está bien, no es tan agradable, ¿verdad? Pero se obtiene esta expresión que está acá. Esta es la forma de hacerlo directo, y la otra forma que se les muestra aquí es esta de acá, la alternativa, en que ustedes encuentren la antiderivada primero, de forma indefinida, y luego evalúan, ¿verdad? Entonces, más adelante se les muestra que hay que, a la primera forma, hay que multiplicarle las constantes, ¿verdad? De la definición a este resultado, sería este de aquí, aplicarle un full simplify y se obtiene esta expresión que está acá. Bien. Y para la forma alternativa, pues sería multiplicar siempre las constantes, pero evaluar con los límites, o simplemente evaluar en la antiderivada L2 y L1. Acá podemos evaluar directamente porque L2 y L1 son valores finitos, no son infinitos, entonces no hay necesidad de utilizar límites. ¿Ok? Si se fijan, se obtiene expresiones que son diferentes entre sí, ¿bien? Pero que sí son, la palabra se dice similares, o que son iguales, ¿bien? Eso lo comprobamos más adelante de la siguiente manera, porque si recuerdan hay que calcular el campo B. Entonces el campo B se puede determinar como el rotacional de A. Entonces encontramos el rotacional de A aquí en cilíndricas, porque estamos en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Importante eso. Y simplificamos. Entonces se obtiene del resultado de la primera parte, que sería este de aquí, y la forma que obtuvimos de la forma alterna
este otro resultado. Entonces, si se fijan, los resultados son iguales y es el resultado que se obtiene para la inducción magnética de una línea finita, que ustedes ya conocen también en su libro de texto, ya lo han visto esta expresión. Entonces, esta expresión está correcta. Para verificarlo, se ha hecho esto que está acá con el campo que se tenía antes. Bien. O sea, perdón, aquí lo que se ha hecho es comparar estos dos campos para ver si son iguales, porque puede que resulte que, perdón, matemáticas les simplifique a uno de una forma y a otro de otra. Entonces, para eso se hizo simplificación y esta comparación para ver si son iguales los dos. Bien, entonces, eso sería el ejercicio ejemplo de esta sección. Aquí se hacen las aclaraciones de lo que les decía, de que es para comparar uno con el otro, porque matemáticas a veces resuelve uno de una forma y otro de otra forma. Las simplificaciones, eso depende de las versiones. Y eso es lo que tiene. Se hace una nota acá de aclaración de que cuando ustedes quieran comparar, por ejemplo, esta expresión con lo que tiene el libro de texto, van a notar que el libro de texto tiene intercambiados el valor de L1 y L2 en los resultados. Y eso lo hace más o menos con cada uno de los problemas que son líneas finitas, que tienen estas cantidades L1 y L2. Siempre invierte los valores, los tiene intercambiados en los resultados. Como ejercicio propuesto para esta sección se tiene esto que está acá, bien, que consiste en que ustedes realicen el cálculo para la misma línea finita. Sin embargo, van a fijar el punto de campo ahora en estas coordenadas. Ya no solamente va a ser ρ, sino que ahora va a ser ρ, 0, z. Y van a realizar lo mismo, solo que con este punto de campo. Bien, encontrar la inducción magnética para este caso también. Entonces, primero calculan A, luego la inducción magnética. Y van a realizar lo mismo que está acá, el mismo procedimiento, solo que van a tener relaciones un poco más complicadas por esta expresión que está acá. Bien. Bien, entonces cerramos esta sección. Vamos a la tercera sección. Que esta sección es un poco más sencilla, ¿ok? En la que se trata de que los estudiantes pues observen de que el campo B se puede obtener para diferentes valores, para diferentes expresiones de A, y devuelven estas diferentes expresiones de A, devuelven siempre el mismo valor de B, ¿ok? Entonces por eso se le llama aquí arbitrariedad de A, porque para diferentes valores, perdón, para diferentes expresiones de A que A puede tener, nosotros podemos tener una misma inducción, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Pues, como ejemplo, vamos a colocar tres campos potencial vectorial diferentes, bien diferentes entre sí. Los vamos a graficar y después vamos a encontrar a partir de ellos, a partir de su rotacional, vamos a encontrar B y vamos a notar de que siempre obtenemos el mismo B, ¿ok? Entonces, los campos que se tienen son estos: A1 es igual a 2x en Y unitario, A2 es menos 2y en X unitario y A3 es igual a ρ en phi. Entonces, si se fijan, son muy diferentes y los vamos a graficar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es limpiar las variables para trabajar en este problema. Vamos a definir el primer campo A1. Bien, vamos a crear la dependencia, vamos a colocarlo aquí en coordenadas cartesianas. Bien. Entonces, es 2x en Y unitario. Luego vamos a aplicar un streamplot para graficar el campo. ¿Ok? Entonces, acá hay que tener mucho cuidado, hago énfasis acá, una nota, que el streamplot solo funciona para dos componentes de un vector. Entonces, lo que hay que hacer es llamar solo las dos componentes de este vector que está escrito con 3, llamarlas aquí por separado. Entonces, lo que se hace es que aquí donde se escribe el vector a graficar, se escribe de la siguiente manera: se escriben llaves, se coloca en la primera componente, ¿verdad?, de lo que es este vector, y la segunda componente en la segunda parte, ¿verdad? Para llamar cada componente se utiliza el nombre del vector, bien, como lo definió, y se utilizan corchetes, doble corchetes, cierra doble corchetes, dentro el número de la componente que quiere llamar. ¿Ok? Luego lo demás es colocar rango de graficación, estética para la escala, y etiqueta de ejes y
el título del gráfico, ¿verdad? Entonces, esto se va a mostrar de esta manera. Si se fijan, el campo vectorial ahorita va aquí en la dirección en Y positiva para X positivos y en Y negativo para valores negativos de X. Bien, esa es una de las formas. El otro campo es de esta manera, es menos 2Y en X unitario. Realizamos lo mismo que hicimos antes, la gráfica. Si se fijan, llamamos a cada componente acá, solo dos componentes de este campo, ¿verdad? Los límites del gráfico y lo demás que hicimos antes. Entonces se grafica y se tiene esta expresión. A veces puede que resulte que no les haga el gráfico porque a veces ustedes colocan las flechitas acá de las paletas. Entonces, para hacer que se grafique, coloquen flechitas con los comandos, simplemente colocando un guión y un mayor que. Entonces, de esta manera se colocan flechitas que son válidas para realizar este tipo de comandos, ¿ok? Porque solamente así a veces funcionan. Con las flechitas de las paletas a veces no funcionan. Si se fijan, el campo es diferente al primer campo. Este va en dirección negativa de X cuando tenemos valores positivos de Y, y en dirección positiva de X cuando tenemos valores negativos de Y. ¿Bien? Campo número 3, tenemos ρ en phi, entonces se define en estas coordenadas cilíndricas, sería 0 en ρ, ρ en phi y 0 en z. Bien. Luego hay que transformar el campo a coordenadas cartesianas porque el streamplot solo funciona cuando tenemos el campo en cartesianas, entonces transformamos el campo a cilíndricas. Recordando que para hacer eso colocamos primero acá de dónde a dónde queremos transformar, el campo a transformar y por último las variables que se utilizan en cada una de las coordenadas y de dónde a dónde van. Ok, entonces se tiene como resultado esta expresión. Llamamos después esta expresión en un streamplot solamente a las primeras dos componentes, ¿verdad? Como hicimos antes, y graficamos. Eso tiene una expresión como esta. Si se fijan, el campo aquí sería circular. Y son totalmente diferentes los campos. Y por último, pues como vamos a comprobar de que para estos campos que son diferentes, vamos a tener siempre la misma inducción magnética al realizar el rotacional de cada uno. Entonces aquí se realiza el rotacional en cartesianas del campo A1, aquí el de A2 y aquí el de A3. Y en cada uno de ellos tuvimos el mismo resultado, es decir, 2 en Z unitario. Bien. Ahora bien, el problema propuesto en esta sección es el siguiente, este que está aquí, este enunciado. Dice, considere un solenoide infinito con densidad de vueltas de 1740 vueltas por metro. Entonces, esto de aquí es el N, bien, por el que se hace circular una corriente de 1 amperio, dice, en el vacío. Utilice la siguiente relación para encontrar la expresión para el potencial vectorial a partir de su inducción. Es decir, como estamos trabajando con un solenoide infinito, ya sabemos que el solenoide infinito tiene una inducción magnética constante dentro del solenoide, ¿verdad? Entonces, se puede utilizar esta expresión para encontrar A. Entonces, encuentran A partir de esta expresión. Y luego dice, podemos encontrar otros potenciales vectoriales que describan esta misma inducción, dice, sumando al potencial ya conocido el gradiente de otra función. Dice, verifique que esto es cierto para las siguientes funciones, es decir, encuentre este nuevo potencial vectorial y a partir de él recalcule la inducción para verificar que es la misma. Grafique cada uno de los potenciales obtenidos, qué similitudes observa. ¿Ok? Entonces, lo primero que van a hacer, así como en otras palabras, es lo siguiente. Van a agarrar cada una de estas funciones que están acá, le van a aplicar el gradiente y el resultado que obtienen de ese gradiente se lo van a sumar al resultado que obtengan de aquí. ¿Bien? Y ahí van a obtener un campo A. Luego, a partir de ese otro campo A que obtuvieron, van a calcular B utilizando el rotacional de ese nuevo campo A. Y ese campo B les debería dar el mismo campo de inducción del solenoide. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al sumarle un gradiente al potencial,
lo que tenemos es que cuando aplicamos el rotacional de todo el nuevo campo, vamos a tener el rotacional de esta expresión más el rotacional de un gradiente de esta función. Y el rotacional de un gradiente es igual a 0. Entonces, por eso les va a quedar siempre el mismo campo B. Entonces, eso es lo que tienen que comprobar. Y tienen que graficar después cada uno de los potenciales obtenidos, es decir, estos potenciales que van a obtener acá, lo grafican y los pueden graficar con plot 3D o con con Streamplot. Sería como más sencillo con Streamplot, pero con Streamplot solo tienen que llamar dos de las componentes, ¿ok? Entonces, como en este caso va a ser, esto va a tener simetría axial, si se fijan, porque es un cilindro, van a tener el campo en la dirección en phi, ¿verdad? Entonces, describan R en ρ, hacen el producto cruz con el B que va a estar en Z, les va a dar en dirección en phi. Y entonces el phi lo tienen que pasar a coordenadas cartesianas. Y entonces ese phi, coordenadas cartesianas, les va a dar la componente en X y en Y, que es el que van a utilizar después para graficarlo con un streamplot. ¿Bien? Entonces eso sería todo por acá. Acá se les muestra, bueno, no se les muestra, pero aquí está la solución del problema. ¿Ok? Pero no se los puedo mostrar, ¿verdad? Porque es parte de lo que van a hacer ustedes. Entonces vamos a cerrar la sección de aquí. Eso sería todo por la parte de esa sección. Y vamos a la sección más difícil de todas, la más complicada, lleva más tiempo. Y hay que estar muy atentos. En esta sección, ¿ok? Porque esta sección lleva bastante trabajo, bastante análisis. Es el cálculo de A por flujo. Bien, ¿qué es el cálculo de A por flujo? Entonces vámonos acá al libro de texto y vamos a, creo que está acá abajo. Sí. Este es el cálculo de A por flujo, ¿ok? Ustedes ya habrán visto que el flujo se define como la integral del campo B punto de A. Es decir, el flujo en sí es cuánto es la cantidad dice cuál es la cantidad del campo B o de inducción magnética que pasa a través de un área. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta definición de que el flujo es igual a la integral de línea del campo A, donde es una integral de línea de una trayectoria cerrada, donde esa trayectoria cerrada me indica por dónde va a circular el flujo. Bien, es decir, yo tengo que hacer una circulación, una trayectoria en mi problema, de forma de que el flujo o el campo de inducción magnética atraviese esa trayectoria, de forma que va a atravesar el área de esa trayectoria y de esa manera yo puedo encontrar el flujo que pasa por esa área, ¿verdad? Entonces, esa definición que se utiliza para este tipo de problemas, este tipo de cálculos, y se va a utilizar la ecuación de Poisson después para el potencial vectorial para comprobar que el resultado es correcto. ¿Ok? Entonces vamos a abrir la sección y el problema que se tiene es una corriente infinitamente larga en una sección circular. Es decir, es como, no es una corriente filamental, ¿bien? Es una corriente infinitamente larga, pero en una sección circular es como un cilindro hueco, ¿ok? Vamos a ver la figura acá abajito, que es esta que está acá. Entonces, se tiene solo corriente en la parte que no está hueca, ¿bien? Entonces, en la parte sólida del cilindro. En el hueco se considera que la corriente es cero. Y entonces afuera también es cero, solamente hay corriente en la parte sólida de lo que es el cilindro. Luego, pues sabiendo esto y que tenemos una simetría que es cilíndrica, vamos a tener variables como ρ, z, ¿verdad? Phi. Entonces, teniendo en cuenta eso, que también las dimensiones del cilindro van a ser el radio interior A, el radio exterior B, y otras variables que vamos a utilizar por ahí se deben colocar en las condiciones de asunción de la sección, ¿verdad? Estas condiciones. Entonces sería ρ, todas las variables a utilizar tienen que ser reales, ¿verdad? Esa es una de las condiciones principales.
Y pues ρ va a ser una de las variables, z también, y aparecen estos ρ1, ρ2, z1 y este d. Y el valor de a, que son las dimensiones de los radios del cilindro, y también se hace una especificación de que a tiene que ser menor que b, o b mayor que a tiene que ser mayor que 0, b mayor que 0, y ρ1 tiene que ser menor que ρ2, ¿ok? Estas son las condiciones que se colocan para realizar el problema, y ya vamos a ver qué significan ρ1, ρ2, z1 y d. Bien, vamos a limpiar las variables antes de empezar el problema. Y pues se les da ya para el problema el campo B que se va a utilizar para encontrar el flujo. Bien, porque recuerden que el flujo es la integral de B punto de A. Entonces se les da el campo B porque si encuentran primero B, sería el problema mucho más extenso, más complicado, y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Queremos simplificar algunas cosas. Entonces ya le damos el campo B, como es, cuál es la forma. Se fijan, es 0 para ρ menor que A, tiene esta expresión para el ρ entre A y B, y es para mayor que B, es esto. Y siempre el campo va en phi, porque es de notar de que por simetría, si la corriente va hacia arriba en el eje Z, por regla de la mano derecha, pues la circulación se va a hacer en phi, ¿verdad? De la circulación del campo de inducción magnética. ¿Ok? Entonces, recordando después acá que el flujo es esto que está acá, la definición que se va a utilizar, el flujo es la integral cerrada de la área punto de diferenciales de línea. Se tiene que realizar en el problema una trayectoria cerrada, o describir una trayectoria cerrada para cada una de estas regiones que están acá. Bien, y para cada una de esas trayectorias cerradas encontrar el flujo y encontrar esta parte de esta ecuación. ¿Ok? Entonces esa es la manera de resolver el problema. Para cada región se utiliza esta ecuación donde encontramos para cada región el flujo, para cada región encontramos esta integral. Entonces, vamos a centrarnos por ahora en encontrar el flujo para cada una de las regiones. Entonces, para eso hay que definir en un dibujo, hay que definir cómo se va a realizar el flujo. O sea, cuál va a ser la trayectoria por la cual va a pasar el flujo. Es decir, la trayectoria o la trayectoria que va a definir el área que va a atravesar el flujo. Bien, entonces para eso se describen estas imágenes que están acá. ¿Okay? Cada una de las imágenes describe cada una de las regiones. Bien, entonces, esta primera región consiste, como ustedes verán, de lo siguiente. El eje Z hacia arriba, el eje en ρ hacia en la parte horizontal. Entonces, aquí esta parte en gris describe la parte del cilindro que no está hueca, es decir, la parte sólida. Y la parte que está aquí pegada al eje Z sería la parte hueca del cilindro. Del otro lado de este eje tendríamos un espejo de lo que está acá, ¿verdad? Pero a nosotros solo nos interesa esto de acá, solo una de las partes. Entonces, ¿cómo se hace la trayectoria? Pues la trayectoria se va a hacer con una trayectoria rectangular, ¿ok? Y se ve de esta manera, ¿ok? Solo se va a colocar dentro de la primera región, porque estamos en la región hueca, donde el ρ es menor que a, ¿ok? Entonces, acá hay que resaltar de que si Z va aquí en esta dirección, ρ en esta dirección, phi va a ir en la dirección entrando en la página, ¿verdad? Bien, por la regla de la perpendicularidad. Si nos fijamos en la figura, acá, ρ puede ir en la dirección como que va aquí en phi, ¿ok? Perdón, ρ va aquí en la misma dirección en X. Bien, solo por ejemplo, ¿verdad? Z va en esta dirección y entonces phi debería ir si... vamos a ver, si ρ está en X, phi iría como en Y, ¿verdad? Y así sucesivamente. Cuando lo vamos rotando, si se fijan, phi va en esa dirección, tal que si nosotros colocamos esto, lo rotamos de manera de que colocamos este eje X, lo colocamos hacia el lado derecho, vamos a ver que el eje Y, que sería el eje phi, iría entrando hacia la página. Entonces, eso es lo que queremos resaltar acá con esta X, de que phi entra hacia la página. Bien. Entonces, se tiene que la corriente pues, del cilindro va hacia arriba, y eso es
todo lo que tenemos que saber de acá. Y una cosita más, ¿de dónde a dónde tenemos que colocar los límites de la trayectoria? Bien, entonces, por el hecho de que tenemos que colocar unos límites en esta trayectoria, se han colocado este valor de R1 y R2, donde R1 va a representar el lado más interior, ¿verdad? De esa trayectoria. Y R2 el lado más exterior. Y el lado inferior va a ser dado por Z1 y el lado superior por D más Z1. Bien, en esas coordenadas. De esta manera podemos describir cada uno de los lados por coordenadas, que es lo que se describe acá en otras palabras. Bien, entonces, este lado de acá va a estar dado por ρ1 en ρ, se fijan. ρ1 aquí va a ser constante. Y lo que va a variar es Z. Y Z va a variar de Z1 a D más Z1. Entonces, este lado de 1, ese lado de acá va a tener las coordenadas siguientes. ρ1 en ρ más Z en Z unitario. ¿Por qué solo Z unitario? Porque Z es el que varía acá. En el lado superior va a ser ρ en ρ unitario, ρ variando, ¿verdad? Y constante D más Z1 en Z unitario. Luego, en el que va acá, en el lado más exterior, ¿verdad? Va a ser ρ2 en ρ y después sería Z en Z unitario. Como aquí varía Z, entonces sería Z en Z unitario. Y el lado inferior sería ρ en ρ unitario más Z1 en Z unitario. ¿Ok? Entonces eso tienen que tenerlo muy presente. Y tengan muy presente de que en esta región R1 y R2, perdón, ρ1 y ρ2 son menores que A. ¿Ok? Luego vamos a la segunda región. En esta segunda región lo que pasa es que aumentamos este límite de acá, lo pasamos hasta la parte donde está el cilindro, donde está sólido. Ok, lo demás es lo mismo. Y en la tercera región, en la parte exterior, ¿verdad? Llevamos el último extremo a la parte exterior, donde está R2. Bien. Entonces, ya que sabemos cómo se va a comportar cada una de las regiones, también de mencionarles de que la dirección en que se hace la circulación de la trayectoria se saca utilizando la regla de la mano derecha. ¿Cómo? Pues ustedes utilizan su pulgar de la mano derecha, con ese indican en qué dirección está yendo el campo B, como va en phi, entonces va a ir en la dirección de la página, ¿verdad? O sea, de esto de aquí que tenemos, de este plano, va a ir en la dirección entrando. Ahí va a ir su pulgar en esa dirección y después enrolla los otros 4 dedos de su mano para que les indique en qué dirección se va a dar la trayectoria, en qué dirección es que debe escribir la trayectoria, para describirla de forma correcta. Entonces, por eso aquí va en este sentido la trayectoria. Bien. De esta manera nos evitamos problemas después con los signos, utilizando la regla de la mano derecha. Entonces, una vez descrito cómo se tiene el sistema y que el flujo va a circular por cada una de estas áreas que describen esas trayectorias, para cada una de estas regiones, ¿verdad? Venimos y definimos entonces lo primero que hay que definir, el campo que nos dan. Entonces, como recordarán, ese campo estaba descrito por partes, entonces hay que utilizar piecewise para describir ese campo. Entonces, lo que hacemos es escribir llaves, porque es un vector, ¿verdad? Escribimos la componente en ρ, que es 0, y en z, que es 0. Solo hay componente en phi del campo, recordarán. Y utilizamos piecewise para describir cada una de las componentes de ese campo en phi, ¿verdad? Sería para cada una de las regiones. Entonces, piecewise sería colocar aquí la primera expresión para cuando ρ está entre A y B, y la segunda expresión cuando ρ está cuando ρ es mayor que B, esa que está acá. Y por defecto, cualquier otro valor, para cualquier otro rango es 0. Entonces, ya está escrita aquí la función. Vamos a ver si no ha ocurrido alguna cosa por acá que se me haya escapado. No. Bien, eso es lo primero que hacemos. Y lo siguiente a hacer sería definir el diferencial de área, ¿verdad? Para este caso. Entonces, si ustedes se fijan, el diferencial de área va a ir en la dirección en phi. Bien, va a ir en la dirección de phi
por cómo se ha escrito la circulación. Bien, de acuerdo a cómo se ha escrito la circulación, nos evitamos los signos. Entonces, si se fijan, va en phi porque lo que varía en el área es z y rho. Entonces, el perpendicular sería phi, ¿verdad? Entonces, ahora el signo, para indicarle el signo, simplemente se coloca positivo porque hemos evitado el problema del signo con utilizar la regla de la mano derecha. ¿Bien? Entonces se define como positivo en phi, variando en rho y variando en z. Bien. Entonces, esto de aquí del negativo es por lo que si no se utiliza la regla de la mano derecha y ustedes colocan la circulación de otra manera, les puede salir negativo o positivo. Bien, entonces eso tiene que ver con cómo utilizan ustedes las convenciones. Bien, una vez se tiene definido B, se define aquí por otro lado, entonces esa dirección de la dirección de diferencial de área con pues simplemente esto que está acá, ¿verdad? Porque tenemos que el diferencial de área va en phi, y como no tenemos ninguna componente aparte de los diferenciales, sería solamente el 1 que acompaña a el phi, ¿ok? Unitario. Luego, de definir estos dos vectores, hay que hacer el producto punto de ellos, ¿verdad? Porque la definición del flujo es la integral de b punto de a. Entonces, sería realizar ese producto punto. Recuerda que el producto punto se puede realizar con colocar el vector acá y el otro vector y poner un punto en medio, ¿verdad? Entonces, realizamos esta operación y obtenemos ya este campo que está acá. Si se fijan, este campo ya no es un campo vectorial, es un campo escalar porque ya es el resultado de un producto interior. Y eso tiene exactamente el mismo campo que teníamos definido acá, ¿verdad? Pero como campo escalar, ¿ok? Y ya nos dice cuáles son los límites de cada una de las funciones, ¿verdad? O sea, los rangos en que está cada uno. Bien, una vez hecho esto, hay que encontrar el flujo, pues integrando, ¿verdad? Integrando según los límites de la trayectoria donde circula el flujo. Entonces, el flujo va a atravesar la trayectoria, o sea, el área de esa trayectoria. En este caso, estamos en la primera circulación, o sea, este flujo de aquí. Y los límites serían, pues, de ρ1 a ρ2 y de z1 a d más z1. Para eso describimos estos valores para poder realizar estos límites, ¿verdad? Entonces, hay que realizar esas integrales, pero hay que tener cuidado de indicarle a matemáticas de que nos ubicamos en la primera región. Entonces, para ubicarnos en la primera región, utilizamos este otro comando que se llama assuming, para asumir de que los valores de ρ1 y ρ2 tienen que ser menores que a. Bien, entonces nos venimos acá, ρ1 y ρ2 menores que a, ¿verdad? Entonces, esa es la asunción. O sea, con esto a matemáticas le estamos indicando de que esa trayectoria está ubicada aquí, justamente aquí en este hueco. Bien, entonces con esa asunción se hace eso. Bien, se coloca aquí la asunción, las condiciones de la asunción, coma, luego la operación que se quiere realizar, que sería una integral simplificándola y sería del resultado del producto interior que obtuvimos acá arriba. ¿Ok? Y los límites de integración, pues ya vimos que eran de ρ1 a ρ2 y de z de z1 a z1 más d. ¿Ok? Esta integral le va a dar 0, bien, porque pues ya vimos que el campo dentro de esta región pues es 0 acá, ¿verdad? Bien, entonces sería como la integral va a ser de 0 porque esto de acá, aquí es 0, entonces 0 va a ser, ¿verdad? La integral. Aquí no hay pérdida. Ahora en la segunda región, lo que tenemos es lo mismo, similar, ¿verdad? Es la misma integración de lo mismo, pero lo que va a cambiar es la asunción, las condiciones de la asunción. Ahora en la segunda fase, o sea aquí, ρ tiene que estar entre A y B, pero ρ1 tiene que estar atrás de A, o sea, menor que A. Bien, entonces venimos nosotros, colocamos aquí el flujo, sería el flujo número 2, ¿verdad? Entonces, al resolverlo se obtiene esta expresión que también no es nada agradable. Bien, se fijan que se ve complicada, pero hemos obtenido un resultado y eso es bueno. Entonces, realizamos el mismo procedimiento con la región número 3, donde ahora ρ2 va a ser mayor que B, ¿ok? Y ρ1 sigue manteniéndose menor que A, bien, como se muestra acá.
Y luego la integral es la misma, los límites de integración son los mismos. Lo que va cambiando es en qué región lo estoy haciendo, ¿verdad? Bien, entonces ya tenemos los flujos de la primera parte de aquí de la ecuación. Está aquí, la parte de los flujos ya la tenemos. Vamos a esta parte, la parte de la integral de línea de A. Es una integral cerrada, de trayectoria cerrada, ¿verdad? Entonces, esta parte ya se complica un poco más porque hay que utilizar ciertos trucos para realizar estas operaciones, para encontrar esta A. Entonces, nosotros sabemos que A no lo conocemos, entonces hay que definirlo como un valor que desconocemos, ¿verdad? Pero para uno de los trucos que se utilizan en estos ejercicios es que se utiliza la simetría del problema para describir que el campo A se puede ver que se puede escribir de esta manera, ¿verdad? Bien, saben por definición que el campo A se puede escribir de esta manera. Cuando tenemos un campo, cuando tenemos distribuciones continuas volumétricas, se puede escribir de esta manera. Ahora, si lo vemos de este punto de vista, podemos decir de que A siempre va a tener la misma dirección de J, ¿verdad? Es decir, A siempre va en la misma dirección de la corriente. Y me imagino que ya se lo han dicho en las clases este tipo de afirmaciones. Entonces, de acuerdo a este pensar, a esto que hemos pensado ahorita, podemos escribir el vector A como un vector que va en la dirección en Z, ¿verdad? Porque ya vimos que J va en Z unitario. Entonces, A también debería ir solo en Z unitario. ¿Ok? Entonces, podemos escribir A como A componente en Z que va en Z unitario y que depende de ρ phi Z. Ahora bien, por términos de simetría, vamos a eliminar de que depende de phi y depende de Z el campo. ¿Por qué? Primero, ya que tenemos un cilindro que es infinito, ¿verdad? Quiere decir que en Z siempre vamos a tener el mismo valor. O sea, en Z vamos a tener, para cualquier Z vamos a tener el mismo valor, ya sea en cualquier Z que nos ubiquemos, ¿verdad? Eso quiere decir que este A no va a depender de Z, ¿verdad? Porque el cilindro es infinito. Es como se hace en el solenoide ideal infinito, que ustedes saben que Z el valor de la inducción es constante para cualquier Z. Entonces, de esta manera podemos decir que el potencial vectorial es constante para cualquier Z. ¿Ok? Entonces, para Z no va a depender de Z, eliminamos a Z. Y vamos a eliminar la dependencia de phi porque si ustedes se fijan, el campo de inducción magnética va en phi, ¿verdad? Entonces, como va en phi, y porque hay simetría también del cilindro, de que está en phi, entonces todo el cilindro está como moviéndose en phi, entonces no puede depender tampoco de phi, ¿ok? Solo va a depender de lo que es la variable ρ que está acá. Entonces, permítanme un momento ahorita, ya vuelvo. Listo, ya estoy de vuelta. Ok. Y continuando, les decía, ¿verdad? Que este A va a depender solamente de ρ y que va a ir en la dirección de Z. Entonces podemos escribir A de esta manera, ¿ok? Este es el truco que se utiliza en este ejercicio porque, bueno, hay simetría. Bien, mientras hay simetría, hay varias cosas que se pueden simplificar bastante y esta es una de ellas. Entonces, se obtiene A en términos de ρ, pero que va en la dirección en Z, ¿verdad? Ahora, una vez definido que ya sabemos que A va a tener estas componentes, luego hay que verificar o ver cómo va a ir los diferenciales de líneas de las trayectorias, ¿verdad? Porque vamos a realizar aquí como se fijan,
es una integral de trayectoria, entonces hay que definir estos ds, que son los diferenciales de línea. Y mencionarles desde ya que los diferenciales de línea siempre se escriben de forma positiva. Entonces, los lados superior e inferior, dice acá, de nuestra trayectoria tendrán un diferencial de línea en dρ, ¿verdad? Y de z en z para los lados laterales. Entonces, vámonos a la figura para verificar eso. Bien. La primera trayectoria que está acá, si se fijan, los lados laterales varían en z, ¿verdad? Entonces, por eso va en z, de z en z unitario. Y los lados superior e inferior, lo que se mueve es el ρ, entonces va a ser de ρ en ρ unitario, ¿ok? Entonces, una vez dicho eso, nosotros escribimos los diferenciales de esa manera, ¿verdad? Y los escribimos en matemáticas solamente con las componentes de los vectores, ¿verdad? Sin colocar los diferenciales, porque los diferenciales después van en los comandos de integración. Entonces, podemos definir el primero como, bueno, el de los laterales, como este que se muestra aquí, diferencial lateral, dice acá. Entonces sería 0 en ρ, 0 en phi y 1 en z unitario, que está acá. Y el del superior e inferior sería en ρ unitario, ¿verdad? Entonces sería solo 1,0,0, como se muestra aquí. Ya definimos acá los dos diferenciales y lo que hay que hacer pues es ahora definir para cada una de nuestras regiones, definir cuáles son nuestros campos que tenemos, en los campos A, ¿bien? Es decir, hay que definir, no explícitamente, sino solamente por definir, para trabajarlo en matemáticas, el campo para la primera región, el campo para la segunda región, el campo para la tercera región, este campo A, ¿ok? Entonces, volviendo aquí a matemáticas, vamos a definir ese campo A utilizando un piecewise. Y como ya vimos, el campo siempre va a ir en la dirección en Z, entonces vamos a colocar el piecewise en la dirección en Z, ¿verdad? Del vector. Como se fijan, 0 en las otras dos coordenadas y en Z es donde está cada una de las regiones. Entonces, vamos a definir una primera región de como se ve acá, ¿bien? Para ρ menor que A. Una segunda región para ρ que está entre A y B. Y una tercera región para ρ mayor que B. Entonces, importante acá resaltar de que no hemos colocado las expresiones explícitamente, es decir, no hemos definido la función en sí como tal, pero en matemáticas no hay problema con colocar en piecewise una definición con una cosa que no hemos especificado qué es, ¿ok? Se pueden hacer estas funciones de dependencia sin definirlas, pero esto se ha hecho para poder colocar la dependencia de ρ. Es decir, que cada uno de esos, cada una de esas regiones, el campo va a depender de ρ. Entonces, lo que hemos fijado acá es esta dependencia, ¿verdad? Para cada una de las regiones. Eso es lo que hemos tratado de hacer acá. Para después trabajarlos en las integraciones, ¿ok? De esta manera. Como sigue. Entonces, lo que hay que hacer ahora, una vez tenemos a ese producto interior con el diferencial de línea, ¿verdad? Recordemos acá la fórmula. Bien. Y entonces volvemos aquí al programa y hay que realizar este producto, ¿verdad? Interior. Pero hay que definir primero esto que está acá, compilarlo para que me aparezca en negrita acá. Y entonces aquí se hace el producto interior, ¿verdad? En este caso sería el producto interior con el diferencial de los laterales. Bien. El campo, ¿verdad? A con los diferenciales laterales. Y lo que está haciendo acá en matemáticas es que para cada una de las regiones está multiplicando ese producto interior, ¿verdad? Para obtener esto que está acá. Bien. Que serían los campos mismos, ¿verdad? Esos campos para cada una de las regiones, pero ya no tenemos un vector, sino tenemos un campo escalar. Ahora realizamos esta operación también, pero con el otro tipo de diferencial que tenemos, ¿verdad? Tenemos un diferencial superior-inferior, y cuando ustedes hagan este producto interior del campo con ese diferencial, le va a dar 0. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el campo está en dirección en Z, pero el superior-inferior está en dirección en ρ, ¿verdad? Entonces son perpendiculares, va a dar 0. En el caso de los laterales, como estaban en las mismas direcciones los vectores, daba el mismo valor de lo que es el campo, ¿ok? Ahora, una vez tenemos esto, ya tenemos lo que está dentro de la integración, hay que empezar a integrar, ¿verdad? Entonces, eso es lo siguiente, realizar las integrales de trayectoria. Entonces,
Para la primera región, es lo que se hace aquí. ¿Ok? Por eso dice circulación número 1. Es decir, la primera trayectoria cerrada, que sería esta que está acá. ¿Ok? Entonces, la primera trayectoria cerrada que está aquí, ¿de dónde a dónde vamos a integrar, verdad? Si se fijan, como ya hicimos el diferencial de área de estas que están acá, ¿verdad? Estas no las vamos a integrar, estas dos trayectorias, porque ya vimos que va a dar 0, ¿verdad? El producto punto de eso dio 0 con el vector A. Entonces, las únicas que vamos a evaluar son estas dos trayectorias. Entonces sería la primera trayectoria iría de Z1 a DZ más D más Z1. Y la otra sería D más Z1 a Z1. Entonces, es lo que se obtiene aquí, si se fijan, en esta expresión que está acá. Tenemos la integral que va desde Z1 a Z1 más D. Bien, de la primera parte. Sería el resultado que obtuvimos aquí, el resultado que obtuvimos de aquí, si se fijan, del producto interior, se coloca dentro del integrando, ¿verdad? Con un dz, ¿verdad? Porque estamos variando en z. Y la otra integral, pues lo mismo, solo que va con límites de z1 más d a z1. ¿Ok? Y acá hay que resaltar de que hay que evaluar, ¿verdad? Estos puntos de acá, esos integrandos, hay que evaluarlos donde el valor de ρ que corresponde, ¿verdad? Porque como acá estamos variando z en la integral, z es lo que varía, ρ se mantiene constante. Entonces vámonos a la figura otra vez. Si se fijan, ρ se mantiene constante aquí. ρ es igual a ρ1 en esta trayectoria. Y en la otra, ρ es igual a ρ2. Entonces por eso para cada una de las integrales, para esta integral, hay que evaluar el producto interior en ρ1 y en la otra hay que evaluarlo en ρ2, como se mostraba ahí. Entonces, volviendo, esta es la expresión. Esta es la parte de la integral, ¿verdad? Pero antes de realizar la integral hay que realizar estas asunciones. Bien, con el comando asunción, como ya lo vimos. Pero en este caso sería assuming. Y la asunción pues sería que el ρ1 menor que A y el ρ2 menor que A. Igual que como hicimos en la parte en que encontramos los flujos. Bien. Listo, se obtiene esta expresión que está aquí. Y de esta expresión que está aquí se hace una comparación con el flujo, con el primer flujo que encontramos, porque hay que igualarlo, ¿verdad? Si ustedes se fijan en la expresión, sería esto igualarlo al flujo. Entonces, el primer flujo igualado con lo primero que obtuvimos de la circulación de la primera región. Entonces, listo, volvemos acá y comparamos ese resultado de aquí, Circle 1, con el flujo 1, bien, que obtuvimos antes. Y luego los evaluamos a ambos en ρ igual a 2. Bien. Hacemos la comparación, ¿verdad? Y la comparación nos va a dar esto que está acá. Esto de acá es importante, se hace una nota acá porque esto nos ayuda a determinar cierta cosa. Por ejemplo, fíjense ustedes que acá dice que D multiplicado por todo esto tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Porque recordarán que este flujo era igual a 0. Y entonces, ¿qué quiere decir esto que está acá? Quiere decir una u otra cosa. Primero, o que D es igual que 0, o que esto que está acá adentro es igual que 0. Entonces, D no puede ser igual que 0 porque ya vimos que D tiene que ser mayor que 0, ¿verdad? Para que se haga la trayectoria. Entonces, tiene que ser esto lo que se haga 0, ¿verdad? Entonces, si esto es lo que se va a hacer 0, quiere decir entonces que si yo tengo a Z1 que depende de ρ1 y a Z1 que depende de ρ2, quiere decir que en mi región 1, porque si ustedes recordarán, a Z1 representa la región 1, ¿bien? Quiere decir que para donde está el hueco, no importa si yo evalúo esa función en un ρ1 o en un ρ2, es decir, cuando los ρ son diferentes, no importa, siempre va a dar 0. Lo que quiere decir entonces que a Z1 no depende de ρ1, ¿verdad? Porque quiere decir que para cualquier valor de ρ, al evaluarlo en este valor de acá, siempre va a dar el mismo valor, es decir, que es constante, es decir, AZ1 es constante. Entonces, si es constante, nosotros podemos venir y decir entonces acá que darle un valor a Z1
que depende de ρ igual a un valor constante que llamamos A sub 0. Bien, eso es lo que se explica acá. Luego vamos a realizar un procedimiento similar con las circulaciones de la región 2 y la región 3. Entonces, la integración es la misma. Siempre el primer lado se coloca el producto interior evaluado en ρ1 y el otro lado exterior evaluado en ρ2. Los límites son los mismos en las integrales. Lo que va a cambiar, como ya vimos en el flujo, son las asunciones que hacemos acá, de que ρ1 tiene que ser menor que A y ρ2 tiene que ser mayor que A y menor que B. ¿Ok? Esa es la región ya dentro del cilindro, esa parte de la parte sólida, ¿verdad? Realizamos esta integral y realizamos la circulación para la región 3 de manera similar, ¿verdad? Lo que va a cambiar ahora es que ahora la región sería para ρ2 mayor que B y ρ1 menor que A. Bien, se obtienen estas dos expresiones que están acá y cada una de estas expresiones hay que igualarlas al flujo, ¿verdad? Igualarlas al flujo correspondiente en su región. Entonces, igualarlo al flujo 2 y igualarlo al flujo número 3. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Hacemos una comparación 2, la circulación 2 evaluada en ρ2 igualada al flujo número 2. ¿Bien? Y se obtiene esta expresión y para la región 3 esta otra expresión. Entonces, si se fijan, son expresiones complicadas, pero ahí están, ¿verdad? Y de estas relaciones complicadas nosotros podemos obtener un resultado. Que es el siguiente, porque no hemos obtenido para nada ahorita cómo será A sub 0 o cómo será la región AZ2 o cómo será la región AZ3. Todavía no hemos obtenido cuáles son las formas que tienen esas funciones. Bien, entonces para poder obtener esas formas, nosotros nos vamos a auxiliar de un truco que siempre usa el libro de texto y es de que ubica la referencia en el infinito, ¿verdad? Esa es uno de los trucos que utiliza el Bagnes, que dice, el campo para valores muy grandes de R, es decir, para cuando el ρ se va a infinito, el campo se puede igualar a cero, ¿verdad? Porque es tan grande lo que va en el denominador, ¿verdad? Que se le puede decir que el campo es despreciado, es decir, igual a cero. Bien, si nosotros tratamos de hacer eso acá, venimos nosotros y como nosotros tenemos que AZ es la región que se encuentra exterior al cilindro, es la que tenemos que evaluar en el infinito, ¿verdad? No evaluar Z2 porque el Z2 tiene que variar desde A a B, no puede ser infinito. Tienen que ser valores finitos acá para A, Z2. Entonces, en AZ3 sí puedo evaluar en infinito, ¿verdad? Porque es la parte exterior del cilindro. Cuando yo quiero evaluar infinito acá, si ustedes se fijan, yo puedo decir, este campo va a ser 0 cuando ρ2 es igual a infinito. Pero si yo coloco ρ2 infinito en esta expresión que está acá, bien, el logaritmo de un infinito es infinito. Entonces, esto de acá va a diverger. Entonces, si esto diverge, va a quedar todo esto de acá infinito igualado a sub 0 por d. Entonces, el a sub 0 le va a dar infinito. Cosa que no puede ser cierta, ¿verdad? Porque es un valor constante. Entonces, no puede ser cierta. Entonces, el truco que queríamos utilizar no nos va a utilizar, no nos va a ser útil ahorita ese truco. Hay que utilizar otro truco, que es, en vez de referenciar el sistema a un potencial que está muy alejado, vamos a referenciarlo a uno cualquiera. Bien, es decir, nosotros vamos a colocar la referencia en un ρ cualquiera. Y por conveniencia, que este es el truco, colocamos este ρ dentro del hueco. Bien, de manera que como ya sabemos que dentro del hueco el campo es constante, es igual a sub 0, entonces todos nuestros campos que vamos a medir en cualquier otro lado van a estar diferenciados a ese a sub 0. De forma que nosotros lo que queremos encontrar es el AZ3 evaluado en ρ menos el A0 y el AZ2 evaluado en ρ menos el AZ0, ¿verdad? Le restamos ese A sub 0 porque esa es la nueva referencia que vamos a utilizar. Y como esa es nuestra referencia, vamos a poder igualarla a 0, ¿verdad? Y como es un valor constante, no hay falla de que sea 0, ¿verdad? Porque 0 es un valor constante. Entonces, no hay
dicen otras palabras, no se puede contra esa lógica, ¿verdad? Entonces, la lógica nos dice que eso puede funcionar. Bien, entonces lo que hacemos es que queremos encontrar estas cantidades. Para eso nos fijamos en las comparaciones que hicimos acá. Si se fijan, esas cantidades las tenemos acá en estos paréntesis, solo que las tenemos con el signo inverso. Bien, para obtener esto de acá, simplemente hay que despejar, ¿verdad? Entonces, solamente despejar se puede, si ustedes se fijan, se puede hacer de la siguiente manera. Para cambiarle el signo a este binomio, multiplico toda esta expresión por un negativo. Entonces sería menos el flujo de esto, ¿verdad? Y para obtener solo esto sin d, divido todo entre d, ¿verdad? Entonces, si yo le multiplico el negativo al flujo y le divido entre d, voy a obtener exactamente esto de acá menos esto de acá. ¿Bien? Que es lo que yo quiero obtener. Y luego lo mismo con la otra expresión, solo que en este caso serían evaluadas en ρ ya, en ρ, porque ya queremos encontrarlo para cualquier, para cualquier ρ. Entonces, eso es lo que se hace aquí, se despeja, ¿bien? Y se obtiene entonces ese ρ y este ρ, ¿bien? Y listo. Aquí ya tenemos resuelto el problema porque lo que queríamos encontrar es este y este. Y podríamos encontrar esto si encontramos primero a sub 0, ¿verdad? ¿Ok? Y ya vimos que a sub 0 es 0, entonces por eso queda esta expresión, ¿ok? Porque ya vimos que esto de acá es igual a menos el flujo entre la distancia, pero como a sub 0 es 0, entonces nos quedaría simplemente a la z, o sea, lo que andamos buscando, el campo en la región 2 y el campo en la región número 3, ¿ok? Estas expresiones se ven complicadas, pero obtuvimos un resultado, bien, y está bien. Lo vamos a comparar más adelante, ¿ok? Una vez tenemos este resultado, solo nos falta colocar el valor para AZ1, que ya vimos que A sub 0 es 0, entonces si AZ1 es A sub 0 es 0, entonces todo es 0 esta parte, ¿verdad? Y por último, para mostrar bien que cómo quedó nuestro campo, vamos a mostrarlo en matemáticas de esta manera. Como A en ρ. Bien. Recuerdan que A estaba definido en términos de un vector que dependía de piecewise, ¿verdad? Que estaba por estas componentes. Aquí solo trabajamos con puras componentes en Z, ¿verdad? Todo este rollo. Y aquí simplemente llamamos al vector donde vemos que las componentes en ρ y en phi son 0 y en Z pues tiene esta componente tanto para cada una de las regiones que se muestran acá, ¿ok? Y el problema está correcto, ¿verdad? Para demostrarlo se utiliza esta ecuación de Poisson. La ecuación de Poisson es esta que está acá, no sé si ya la han visto en clase. Y lo que hay que hacer es encontrar el Laplaciano de A, igualarlo a menos mu sub 0 por la corriente, la densidad de corriente, ¿bien? Densidad de corriente volumétrica de aquí. Ahora bien, ¿cómo se obtiene pues esta ecuación? Otra forma de hacer también esta simplificación va a ser esta, ¿verdad? El rotacional de A es igual a B. Ya lo vamos a ver después al final. Pero yo les voy a explicar cómo se encuentra esto pues acá, ¿ok? Para este ejemplo. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar este término que está acá, este J. A mu sub 0 solamente se multiplica y listo, ¿verdad? Pero este que está acá, este término de acá de J, para encontrarlo utilizamos la definición que ustedes ya vieron en capítulo 2 de su libro de texto, de que la corriente es igual a una integral de J.dA, ¿verdad? Entonces, hay que realizar esa integral y en nuestro caso, pues, tenemos que la corriente va hacia arriba, ¿verdad? Bien, la corriente va hacia arriba, entonces podemos escribir J como un J en Z en Z unitario, de esta manera, como está acá, un JZ, bien, donde es 0 las otras componentes. Y el vector el diferencial de área, pues, varía en ρ y varía en phi, ¿verdad? Porque el cilindro está variando en ρ y está variando en phi, bien. Y va en la dirección en Z unitario, hacia arriba. Entonces, ya sabemos que ese diferencial es ρ de phi. Entonces, podemos escribir el diferencial de esta manera, como está acá. Bien, aquí están las componentes, ¿verdad? Sería la ρ en Z unitario y de ρ de phi, ¿ok? Esto está escrito con paletas. Los límites de integración, pues, sencillo, sería de 0 a 2pi
de phi, ¿verdad? Y de A a B en la parte radial del cilindro, ¿ok? Una vez hecho esto, se va a obtener una expresión en términos de JZ, que es un valor que no hemos encontrado, ¿verdad? Pero se va a realizar la integral. Ahora, una vez yo conozco esto, tengo yo y despejo para JZ, que es lo que yo quiero encontrar, ¿verdad? Entonces simplemente despejo para JZ con un solve, ¿ok? De la expresión que tenía acá arriba, es el resultado de la corriente, ¿verdad? Y entonces coloco corriente es la corriente es igual, esta ecuación, ¿verdad? Aquí se ha colocado como ecuación y igual a esto como ecuación para llamarlo directamente acá como la ecuación. Se coloca aquí directamente la ecuación, se despeja para JZ, ¿verdad? Aquí y se obtiene este valor de JZ. Ahora, este JZ hay que multiplicarle por mu sub 0, ¿verdad? Aquí, por el negativo de mu sub 0 y compararlo con el laplaciano de A. Entonces, lo que vamos a hacer antes de hacer eso es colocar este JZ pero con un piecewise. ¿Por qué? Porque JZ solo tiene este valor para cuando estamos entre A y B, ¿ok? Cuando ρ es igual a, está entre A y B, ¿bien? Entonces, colocamos con un piecewise eso de aquí, ¿bien? Entonces, este de acá solo el resultado que obtuvimos acá es solo válido para ρ entre A y B. Y para cualquier otra cosa es 0, ¿verdad? Entonces, con eso no hay falla. Acá no hay componentes porque esto va en dirección en Z. Ahora encontramos el laplaciano, vamos a compilar esto antes, encontramos el laplaciano, que ya vimos que el laplaciano, eso lo vieron en 321, el laplaciano se encuentra con Laplacian y se le aplica al campo A que encontramos ahí arriba, este campo A, ¿ok? Se lo aplicamos a A y las coordenadas cilíndricas en cilíndricas. Listo, lo aplicamos y se obtiene una expresión como esta. Ahora ya me da el vector como tal de lo que me va a dar el laplaciano de A. Entonces, este es un laplaciano vectorial porque se le está aplicando el vector y se tiene esta forma que está acá. Es decir, 0 en estas componentes y en Z tiene esta componente de laplaciano, ¿ok? Si ustedes recordarán, el campo iba en phi, ¿verdad? Entonces, no, iba en Z. Esto está bien, iba en Z. Iba en Z y el laplaciano me dio otra vez en la misma dirección en Z, ¿verdad? Entonces, eso es evidente también de que, pues, A va en la misma dirección de J. Entonces, vamos a obtener la misma dirección de J, como ya vimos acá arriba. Entonces, si se fijan, este resultado de acá es muy parecido al que está acá. Multiplíquenlo solo por un mu sub 0 y se va a ver que es ese mismo resultado que está acá. Bien, para el rango que es, ¿ok? Solo que acá hay un pequeño problema que no se sabe por qué Matemáticas ha hecho esto acá, de colocar 0 para, a ver, un ρ mayor, no, eso está bien. O sea, las condiciones están bien, lo que está como raro que colocó Matemáticas es que invirtió las condiciones, ¿verdad? Es decir, antes era esto de acá para un ρ que estaba entre A y B, pero acá ha colocado lo distinto, ¿verdad? Es decir, un 0 para ρ que está fuera arriba de B y para abajo de A. Y true quiere decir que para cualquier otro extremo, o sea, para cualquier otro intervalo, se obtiene esto que está acá. O sea, lo contrario a esto, ¿verdad? El complemento. Y por último, pues queremos comparar los valores, es decir, comparar esto de acá por mu sub 0 con esto que está acá, que sacamos el laplaciano de A. Y es lo que se hace acá. Bien, en esta celda que está acá, se comprueba de que el laplaciano de A es igual a menos mu sub 0 por J. ¿Ok? Se coloca este símbolo de comparación para comparar y como da true, entonces está correcto. Y otra forma de comprobarlo, ya les había dicho que era con el rotacional de A. Entonces encuentran el rotacional de A en cilíndricas, ¿verdad? Porque estamos en cilíndricas. Y eso tiene que ser igual al campo B que se les había dado, ¿ok? Que definen al principio. ¿Ven? Y como da true también, entonces está correcto. Entonces el problema está bien. Y por último, pues acá se tienen los problemas propuestos para esta sección, donde hay dos, ¿verdad? Pero yo les voy a decir que solo vayan a hacer uno. Ustedes solo van a elegir uno de estos para realizarlo, porque si ustedes se fijaron, el trabajo va a estar bien extenso, bien fuerte, ¿verdad? Entonces,
son 5 y más uno de estos, son 6 ejercicios los que tienen que hacer por grupo, ¿verdad? Entonces, el primer ejercicio es que ustedes van a calcular el potencial vectorial de un solenoide infinito utilizando la relación entre flujo magnético y potencial vectorial, ¿verdad? Es decir, la expresión del solenoide infinito, ustedes ya saben que es la que es constante, ¿verdad? En Z unitario, solo que ahí van a realizar el mismo procedimiento que hicimos acá, ¿bien? Con flujo, esta integral de trayectoria cerrada. Y como el campo B va en dirección de Z positivo, la trayectoria tienen que hacerla de tal manera de que el campo atraviese esa trayectoria, ¿ok? Esa es la forma, el tips que tienen que tener en cuenta. Punto número 2, o sea, el ejercicio número 2, es que ustedes calculen el potencial vectorial de una corriente infinita con dirección más Z, dice acá, distribuida en un cilindro sólido infinito. Bien, con el eje alineado en el eje Z, verificar que este potencial sea el correcto utilizando la ecuación de Poisson, dice. La inducción magnética de esta distribución es esta. Es decir, ya no se va a utilizar el cilindro que utilizamos ahorita, que estaba hueco. Nosotros aquí en el ejemplo hicimos el más complicado porque estaba hueco. Y ustedes solo van a utilizar el campo, o sea, van a trabajar con un cilindro que tenga estos dos campos. Es decir, para un ρ menor que B y para un ρ mayor que B. Donde pues, en este caso ahora A sería igual a 0, ¿verdad? O sea, ya no hay una parte hueca en el cilindro. Entonces, ustedes eligen cuál de los dos hacer. Si ustedes eligen este, pues va a ser similar más o menos el desarrollo que está acá. Y si eligen este, pues va a cambiar un poco, ¿verdad? El desarrollo. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que aquí hay un chat que alguien que pregunta, a ver. Sí, no encuentro fallas en su lógica. Em, entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cuántas semanas tenemos para este lab? ¿Cuántas semanas, verdad? Sí. Sí, yo ya sé que está largo, pero Sí. ayer estábamos hablando con los instructores porque ayer estábamos tratando el tema que se vamos a presentar. Y pues vamos a tener mínimo una semana más 5 días, ¿verdad? Eso es lo mínimo que se va a dar como mínimo. Pero si yo veo que van presentando, se les presentan problemas, entonces vamos a extender 2 días más para que sean 2 semanas, ¿verdad? Pero lo principal ahorita son 7 días más otros 5, o sea, una semana más 5, o sea, 12 días, ¿verdad? Con eso trabajan en grupo. Se fijan, puede distribuirse, si son grupos de 5, pueden distribuirse uno ejercicio cada uno y al que sepa más matemáticas le dan el otro, ¿verdad? Entonces, eso sería todo, muchachos, por la práctica del día de hoy. Sé que esta práctica está súper complicada, pero lo que pueden hacer con matemáticas, si ustedes se fijan, es bastante bien. Entonces, es parte de su aprendizaje. Instructor, Dígame. una pregunta. En este informe solamente va el desarrollo de los ejercicios, ¿verdad? ¿O siempre hay que agregar lo mismo de la introducción, marco teórico? No, No. no hay que colocar introducción ni nada de eso, solamente la resolución de los ejercicios. Y ustedes se fijan, ahí la presentación que les mostraba tiene como mucha explicación de lo que se está haciendo, ¿verdad? Entonces, tipo así, ustedes tienen que ir explicando sus problemas. Bien, tipo de esa manera. Además de que este documento, el punto PDF le va a quedar en el campus. Yo se lo voy a subir para que lo tengan de referencia. Es decir, ustedes lo van a poder ver en todo momento ahí, los ejemplos, ¿verdad? Solo los ejemplos. Porque la resolución de uno de los ejemplos que está ahí, la resolución de uno de los ejercicios que tienen que hacer, sí no se les puede mostrar, ¿verdad? Porque lo tienen que hacer ustedes. Entonces, lo que se les va a mostrar es los ejemplos, así como está, un PDF. No se les puede subir el NB porque ya saben, ¿verdad? No se puede subir el NB al campus. Y entonces, lo que sí se les va a subir es el PDF, ¿bien? De todos los ejemplos como están aquí y los van a poder ver ustedes para que los tengan ahí y les sirva de referencia. ¿Alguna otra pregunta? Suba el NB al blog. Instructor, siempre cualquier duda le podemos escribir por correo, ¿verdad? Sí,
me pueden escribir por correo, pero ustedes ya les compartí el blog, lo pueden encontrar mi número de teléfono en el blog. También pueden escribir por ahí, ¿verdad? Por número de teléfono a veces es mucho más directo porque yo les contesto ahí. Y no tengo que revisar su correo, ¿verdad? Además de que por correo a veces es más tardado contestar. Pero escriban también, no escriban muy de noche, ¿verdad? O que tampoco vayan a escribir los últimos días en que no les queda mucho tiempo para hacer las cosas. Entonces, si van a escribir por WhatsApp, escriban con tiempo y escriban en horarios, ¿verdad? Que sean más frescos para poder contestar sus dudas, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Ah, hubieron un par de compañeros del grupo que no entraron porque tuvieron problemas, creo que no había luz o algo así, entonces le notifico a Me, usted por si no sabe. dígales que me escriban a ellos. Me pueden escribir por el chat de Teams, por correo, para avisarme de qué problemas tuvieron y colocarles la asistencia, ¿verdad? Ahorita voy a bajar la asistencia, ¿ok? Doctor, Entonces, sí, dígame. yo soy el compañero. Es que se me había ido la luz como a Ah, la... no, pero ya Sí, entró. Si ya sí. entró, No, ya está marcado. era otro también, era ¿Hay otro? Absa. Sí, Ah, Emanuel Absalón que no pudo Eh, entrar. Ahí no ah, pudo entrar. Bueno, díganle que a él que me diga, ¿verdad? Que me escriba para constatar de como que se le fue la energía y listo. Yo lo coloco la asistencia y le dicen a él que vea el video, que el video queda aquí en Teams. Y si no lo quiere ver en Teams, pues más tarde lo voy a subir al campus. Bien. Recuerden que el video también va a quedar en el campus, ¿verdad? Porque si necesitan ver el video para recordar alguna cosa que dije importante de la resolución de un ejercicio, algunas cosas que tener en cuenta, por ejemplo, los trucos que están ahí, ¿verdad? Entonces, ahí les va a quedar el video también. Listo, entonces, si no hay más preguntas, creo que terminaríamos la práctica el día de hoy hasta aquí. Y espero que pues tengan un buen día, feliz fin de semana y buena suerte en sus clases. Bien. Gracias, instructor. Buen día. Gracias, instructor. Buen día. Gracias.